Así vivieron y murieron los primeros humanos. El castigo eterno de Adán y Eva. En este canal, viajamos a los campos de batalla donde la fe fue puesta a prueba. Pero hoy, no hablaremos de espadas, ni de imperios, ni de mártires, sino del primer gran destierro. Un momento en el que la humanidad dejó atrás no solo un lugar, sino una condición, la de vivir en comunión directa con Dios, porque antes de que hubiera cruzadas, persecuciones o iglesias escondidas en catacumbas, hubo un jardín y una elección que lo cambió todo para siempre. Adán y Eva, los primeros seres humanos, no nacieron entre muros ni con nombre de esclavos. Nacieron en libertad, en un mundo sin muerte, sin traición, sin temor. El Edén era más que un espacio físico. Era una dimensión espiritual donde Dios caminaba con el hombre al caer la tarde. Pero esa cercanía perfecta fue rota con una sola decisión. No fue una guerra con ejércitos, pero fue una batalla crucial. La voluntad humana enfrentándose al mandato divino. El susurro de la serpiente no fue solo astucia. Fue la entrada de la duda, del orgullo, de la desconfianza. Seréis como dioses, prometió. Y en ese momento, el alma se desvió. La mordida al fruto prohibido no fue solo un acto de desobediencia, fue un grito de independencia espiritual. Y como todo grito de rebelión, trajo consigo las consecuencias. El exilio no fue una venganza, fue una necesidad. Dios, en su santidad, no podía permitir que el hombre, ahora caído, extendiera su mano hacia el árbol de la vida. Si lo hiciera, viviría eternamente, en pecado. Por eso, el querubín con espada de fuego no fue solo guardián del Edén, fue símbolo de la gravedad del pecado y del inicio del largo camino de redención. Adán y Eva salieron del paraíso con la piel cubierta, pero con el alma desnuda. Desde ese momento, cada generación ha sentido el eco de esa pérdida. Y aquí, en Regreso del Guerrero, comenzamos este viaje justo allí, donde el paraíso se cerró y la lucha por recuperarlo empezó. Caín, Abel y la esperanza entre ruinas. Lejos del Edén, bajo un cielo que ya no ofrecía consuelo, Adán y Eva caminaban sobre un suelo que crujía como testigo del juicio. El viento no era fresco, ni la tierra amiga. Era un mundo distinto, uno donde el sudor y el dolor eran parte del pan diario. Sin embargo, en medio del exilio, nació una nueva etapa, la de ser padres. Caín llegó primero, fuerte, enérgico, con ojos que parecían desafiar al mundo. Después vino Abel, tranquilo, sereno, con un espíritu que parecía recordar algo del paraíso perdido. Criarlos fue una tarea sin precedentes. No había ejemplos, ni normas, solo la intuición de quienes ya sabían lo que era errar. Cada gesto, cada palabra, cada corrección era una apuesta contra el caos. Caín cultivaba la tierra, trabajando con manos firmes. Abel cuidaba ovejas, caminando en silencio entre colinas suaves. Ambos ofrecieron sacrificios al Creador. Abel lo hizo con humildad, dando lo mejor de su ganado. Caín lo hizo con resentimiento oculto, entregando fruto de su esfuerzo, pero no de su corazón. El silencio divino fue como una herida para Caín. La aceptación de Abel despertó en él una furia antigua, algo que dormía desde el Edén. La voluntad de decidir sin límites. En el campo, solos bajo el sol, Caín habló con su hermano. Pero las palabras no salvaron a Abel. El golpe fue seco, brutal, definitivo. La sangre del justo manchó la tierra maldita. La primera muerte llegó no por necesidad, sino por envidia. No por defensa, sino por celos. Eva, al conocer la noticia, sintió un desgarro doble. Perdía a Abel en cuerpo y a Caín en espíritu. ¿Cómo soportar que la vida que una vez creció en su interior ahora trajera la muerte? Adán, en silencio, cargó con una culpa que no podía reparar. Dios no destruyó a Caín, pero lo marcó. Lo envió lejos, errante, con el peso de su crimen a cuestas. Y aunque la familia quedó rota, la historia no terminó ahí. Años después, nacería Set, como un brote entre cenizas. En él vivió una nueva esperanza. Porque el pecado había entrado, sí,
pero también la posibilidad de volver. Aún entre ruinas, la promesa seguía respirando. El peso del recuerdo y la promesa oculta. El tiempo había tejido surcos en los rostros de Adán y Eva, como si cada arruga llevara consigo una historia, una culpa o una plegaria sin respuesta. Ya no eran aquellos seres recién formados que caminaban entre los árboles del Edén. Ahora eran dos almas marcadas por la experiencia, con miradas cargadas de memorias que no sabían cómo olvidar. La vida se había vuelto una lucha diaria. Sembrar, recolectar, criar, enterrar. Y sin embargo, entre la rutina y el dolor, empezaron a encontrar algo más profundo. Algo que iba más allá de la simple supervivencia. Las noches eran el momento más difícil. El silencio del mundo caído amplificaba los recuerdos. Adán, acostado sobre una piedra, evocaba el sonido del río que fluía en el jardín, el aroma de la fruta prohibida antes de que se convirtiera en maldición. Eva, con los ojos abiertos, repasaba la voz que la engañó y el instante en que lo perdió todo. Pero con el paso de los años, incluso esa memoria fue transformándose. El dolor no desaparecía, pero empezaba a tener forma, a ser parte de algo mayor. Ambos intentaban dejar un legado a sus hijos. No solo herramientas o costumbres, sino una historia viva, una advertencia, una esperanza. Les hablaban del Edén no como un cuento infantil, sino como un recordatorio de lo que fue posible, y de lo que, tal vez, algún día, volvería a ser. Les enseñaban que el error no era el final, que el castigo no era olvido, y que incluso en el juicio se podía percibir una promesa, porque en medio del destierro, Dios no los había borrado. Aún les hablaba, aún los protegía, aún los miraba. Set, creciendo entre esos relatos, empezaba a entender algo que Caín jamás comprendió, que el corazón de Dios, aunque herido por la desobediencia, seguía latiendo por su creación. La llama no se había apagado. La promesa de una redención, oculta en las palabras divinas, se mantenía encendida, aunque velada. Adán y Eva, ahora ancianos, no vivían del todo en el pasado. Miraban hacia adelante. Sabían que no regresarían al Edén, pero también intuían que su historia no terminaba en el exilio, que lo perdido, de algún modo, sería restaurado. La última visión de Adán y el susurro final de Eva. El tiempo, inexorable como siempre, llegó a Adán. Su cuerpo, que alguna vez fue perfecto, ahora se encontraba debilitado y marcado por los años. Su mente recordaba el Edén, el primer suspiro en el jardín, la pureza perdida. Fue entonces cuando, ya en su lecho de muerte, llamó a su hijo Set y le pidió algo que jamás había solicitado, que intercediera ante Dios por él. Set, temeroso, ascendió a lo alto de una montaña para buscar la respuesta divina. Allí, el arcángel Miguel se le apareció, revelándole que el final de Adán había llegado. Set regresó rápidamente a casa y le transmitió el mensaje a su padre. Aunque Adán aceptó el destino con serenidad, su corazón estaba lleno de paz, pues no temía la muerte, sino el abandono de Dios. En su agonía, Adán levantó los ojos y vio una visión que le otorgó consuelo. Un ser luminoso, un redentor que nacería de su propia descendencia, venía a traer salvación. Ese ser, prometido en el principio, aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta revelación, aunque aún distante en el tiempo, le trajo una paz profunda. Con esa imagen en su mente, Adán cerró los ojos por última vez, dejando este mundo. Eva, destrozada por el dolor, permaneció a su lado. Había sido la primera en caer, y ahora el destino la alcanzaba nuevamente. Sintió el peso de su pecado original, el sufrimiento de su propia caída reflejado en la muerte de su compañero. En su último aliento, Eva rogó perdón, no solo a Dios, sino también a Adán, su compañero en la vida y la pérdida. Entre sollozos, pidió perdón por el Edén perdido, por el hermano asesinado, por la humanidad caída, y en el mismo lugar que habían compartido su felicidad, su sufrimiento también los unió en la muerte. El cierre de sus vidas, en silencio, fue la despedida de dos seres que, a pesar de todo, nunca dejaron de esperar la redención. Un final sin fanfarrias, pero con una profunda promesa.
el sacrificio de la vida daría paso a la salvación. Si te ha impactado esta historia sobre nuestros primeros padres, suscríbete ahora al canal Regreso del Guerrero. Comparte este mensaje con quienes buscan comprender los orígenes de la humanidad desde la verdad bíblica. Porque el principio no fue un mito, fue una batalla. Y aún hoy, seguimos en ella.